Quiero hablarte en esta noche de una forma muy sencilla y como una reflexión. Quiero hablarte de algo que me pasó esta mañana. Esta mañana fui a hacerme un chequeo, un análisis de sangre y bueno, para ver cómo estoy cada tanto, y ustedes oraron por mí, por esto de la cervical, pero entonces quiero ver cómo estoy, cómo está todo, ¿no? Y fui a un laboratorio muy moderno y te hacen lo que te hacen cuando te van a sacar sangre. Así que yo ahí me quedé reflexionando sobre el poder de la sangre. En estos días también uno pone un noticiero, ustedes saben lo que ha sucedido con este caso tan sonado, tan fuerte como lo del fiscal Nisman, las conferencias de prensa que se dan de una parte y de la otra parte y que están hablando de la sangre y cómo estaba el cuerpo y si lo movieron, que la sangre, y hay un montón de términos científicos, médicos, que ahí se puede saber. Y estaba escuchando justo la conferencia diciendo, tanto están hablando de la sangre como el elemento para determinar la vida, no la cuánto, a qué hora se murió, no se murió, si lo movieron el cuerpo, no lo movieron, si al final entonces fue asesinado, se suicidó o qué pasó. Y dentro de esa conferencia de prensa, esta palabrita, esta expresión, ¿no?, de la sangre, aparecía una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Así que le pedí a Ariel, vení Ariel, lo recibió con un aplauso. Ariel, ponete de este lado, de acá. Entonces, yo quería preguntarle a Ariel, que también él nos cuente, cuando uno se hace un análisis de sangre, vos que estás todo el tiempo ahí con enfermedades, con análisis, con esto y con lo otro, ¿qué nos deja ver la sangre? ¿Qué es lo que... ¿Qué valor tiene la sangre? ¿Un análisis de sangre para qué sirve? Decinos algo, danos un poquito de instrucción sanitaria sobre la sangre. Bueno, la sangre es uno de los componentes más importantes que tiene nuestro cuerpo. Y una de las funciones principales de la sangre es oxigenar al cuerpo. Entonces, la necesidad número uno que tiene un cuerpo, más allá de alimentarse, comerse, bañar, es oxigenarse. Entonces, esa es la función de la sangre, transportar oxígeno a cada una de las células. Y en aquella parte donde no logra llegar la sangre, el tejido se muere. Así. El otro día, creo que el martes, di un ejemplo. ¿Qué pasaría a una persona si yo la dejara en una sola posición por mucho tiempo? Al formarse un aplastamiento, no deja circular sangre, entonces el tejido con el tiempo se hace una ampolla, después una herida, una escara y al final termina en la muerte el tejido. Y puede también morir la persona. Otra función de la sangre es transportar alimentos a cada una de las células del cuerpo. También tiene la función de refrigerar el cuerpo, tanto como enfriarlo, como permitir que el cuerpo se caliente. Por ejemplo, el hígado es uno de los órganos que más temperatura levanta, entonces su función del cuerpo es refrigerar, quitar ese calor y poder a través del líquido lo refrigera, ¿sí? Pero en la piel es el órgano que más frío sufre, entonces tiene la función de calentar la piel. Otra función importante es, a través de los glóbulos blancos, es combatir infecciones. Entonces, ahí donde se generan todos los anticuerpos, digamos, el cuerpo de defensa hacia bacterias, infecciones, virus, todo lo que esté atacando a nuestro cuerpo. Cada vez que yo me corto un dedo y el cuerpo ya tiene como señal que hay que combatir algo. Cuando uno ve que tiene pus, la famosa pus, es un montón de glóbulos blancos que murieron tratando de defender el cuerpo. Todo eso en la sangre. Por eso primero cuando uno va al médico, lo primero casi que te hace es tomar la presión y te manda un análisis de sangre. Sí,
Bueno, por ejemplo, un paciente que se descompensa o algo, se le toma la presión. ¿Por qué? En la presión es lo que está marcando es la fuerza que hace la sangre contra las venas del cuerpo. Entonces ahí se ve si realmente está habiendo un problema cardíaco, si la verdad que si hay un buen retorno de sangre, ¿sí? Y lo primero que, por ejemplo, si estás sufriendo un infarto, lo primero que vamos a hacer es sacarte sangre para saber, primero, cómo está tu oxígeno, ¿sí? Y cómo están, digamos, ay, se me fue la palabra. No, ahí yo me voy a recordar. Pero vamos a ver ahí si realmente vos estás sufriendo un infarto, si está habiendo algún problema en tu organismo, si estás anémico, si no hay otra enfermedad que pueda llegar a sufrir en la sangre. Normalmente, esto lo vemos mucho en las mujeres, que se me baja la presión, me caigo al piso, estoy un poquito mareada, qué sé yo, normalmente es porque la mujer tiende a ser anémica y por muchas razones, ¿sí? Y esto se ve a través de un laboratorio, a través de la sangre. O sea que sirve para, yo estaba leyendo algo que es para controlar mi salud y también para detectar enfermedades. Sirve para, claro, sirve tanto como para detectar y controlar. Sí, y tenemos solamente un 8% de nuestro cuerpo es sangre. Entonces, digamos, 4,5 litros de mi cuerpo tiene sangre y puedo llegar a donar medio litro, es lo máximo que podría llegar a donar, porque todo lo otro lo necesita el cuerpo para alimentar todo el organismo. ¿Y la transfusión sería para qué? Bueno, la transfusión primeramente se hace cuando hay pacientes que no puede, su médula no puede generar glóbulos rojos o tuvo una gran pérdida por una hemorragia o algo, hubo una gran pérdida y hay que, como dije, hay 4,5 litros, tengo que tratar de compensar esos 4,5 litros, porque si yo no tuviera esa cantidad, el cuerpo no podría cumplir la función que necesita a través de la sangre. ¿Algo más que su eminencia quiere decir sobre la sangre? y otra función importante que tiene es coagular. Entonces, esto es lo que permite que no haya un vacío, digamos. Si yo me cortara el dedo y constantemente estuviera sangrando, podría tener una gran pérdida, y lo que evita esa coagulación, hace un taponamiento para que yo no tenga esa pérdida. Y no se vacían no me vaciaría, ¿no? Digamos. Y siempre la sangre, o en sí el organismo, a través de la sangre va a actuar en defensa de su propio beneficio. Por ejemplo, sufrir una hemorragia, lo primero que va a hacer el cuerpo es alimentar los órganos nobles: corazón, hígado, riñón y cerebro. Así que voy a ir sintiendo manos frías y eso se va sintiendo. Es súper importante la función de la sangre. Si no tuviéramos este elemento, la verdad que en sí no se podría regenerar el cuerpo. Cada vez que me lastimo, si la sangre no cumpliera su función, no se me sanarían las heridas. Sin sangre no hay vida. Sin mano uno puede vivir. Sin mano no puede vivir, sin un ojo puedo vivir, sin un riñón puedo vivir, sin parte de mi hígado puedo vivir, pero prácticamente sin sangre no tengo muchas posibilidades de vida. A veces estoy en la guardia cuando escuchamos, hay un código rojo. ¿Qué es? Una hemorragia digestiva, vamos a decir así. Y ya se lo tomó como un código rojo. Es una persona que durante días estuvo perdiendo sangre a través de los intestinos y se detectó a través de la sangre. Se va en sangre. Entonces, es muy difícil tratarlo porque muchas veces no se puede tratar en un órgano. Yo no lo puedo abrir al órgano, ponerle un tapón para salvarlo. Sí, es importantísimo el rol de la sangre. Un aplauso a nuestro predicador. Wow. Sí.
Sí, y ahí te dicen cuando te sacas sangre, bueno, si alguien es medio susceptible o a lo mejor le baja un poco la presión, se puede marear. Y uno dice, qué tremendo que algo que circula por dentro es lo que te puede o no mantener estable, ¿no? Y marearse o dar la fuerza para poder caminar, para poder trabajar, para poder hacer todo lo que uno hace, ¿no? La salud que hay ahí o la enfermedad, lo que determina la vida o la muerte. Y tenía algunos pasajes en las Escrituras que estaba pensando. Así que si podés abrir y acompañarme en Hebreos capítulo 13, el verso 20 y 21. Pero hay tantas, ni hablar del Antiguo Testamento, pero cada uno podría hacer aún su propio estudio bíblico, aún del Nuevo Testamento. Digo yo no del Antiguo Testamento para no ver toda lo que era la historia del pueblo de Israel y cómo era todo el procedimiento del sacrificio, de los machos cabríos y de dar ahí el sacrificio al Señor en el altar, de los animales y la sangre derramada, etcétera, etcétera. Pero para ir a algo más sencillo, ahí en el capítulo 13, verso 20, dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Y quiero comentarte algunas de estas cosas que produce la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, interesante el juego cronológico, ¿no? Que produce la obra de Cristo en la cruz del Calvario. 2000 años atrás, pero que produce hoy. La sangre de Cristo, escucharon, viste, a veces cuando oramos decimos, la sangre de Cristo tiene poder. No decimos, la sangre de Cristo tuvo poder. Claro que lo tuvo, lo tiene y lo seguirá teniendo. Porque el operar la obra de la sangre de Cristo va en un presente continuo. Ahora, no pienses en la sangre ahora como el líquido tal por cual, ¿no? Sino en la obra de Cristo, a través de su sangre. Por eso la palabra dice, el que no come de mi cuerpo, el que no bebe de mi sangre, no es en el sentido literal, no hay un canibalismo ahí, sino en el hecho de la obra de Cristo a través de su cuerpo partido, su cuerpo molido, la sangre derramada en la cruz del Calvario, el poder que tuvo, que tiene y que va a seguir teniendo. ¿Cómo opera ese poder en mi vida real hoy? Hay algunos pasajes, hay muchos, pero qué sé yo, ahí en Apocalipsis, a ver si lo tengo por acá. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Dice la palabra, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Quiero mencionarte algunas de las cosas que se producen, que dice la palabra, con respecto a este obrar de la sangre de Cristo en nuestra vida. Y al final de esto quiero enfatizar el punto central de este mensaje. Allí no lo busque, pero si está tomando nota, en Apocalipsis 7:14, dice, aquellos que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Hay una obra de lavaje, de limpieza en nuestra vida. Aquellos que han, estos testigos, este pueblo de Dios, son los que hemos lavado nuestras ropas con la sangre del Cordero. Este es el testimonio del fin de los tiempos. Así que esta sangre de Cristo es la que lava nuestras ropas. Como leímos recién también en Apocalipsis 12:11, dice, ellos son los que han vencido por medio de la sangre. Nosotros fuimos llamados a vivir en victoria
por medio de esa obra de la sangre de Cristo. En tercer lugar, hay un pacto eterno, y luego vamos a volver sobre esto. Este es el pasaje que hemos leído en Hebreos capítulo 13, por la sangre del pacto eterno. Esta obra de Jesús en la cruz, el derramamiento de su sangre, me pone a mí, te pone a vos, dentro de un pacto que es eterno. Ahora, nosotros muchas veces pensamos en eternidad en cuestión de futuro, en función de futuro, cuando lleguemos a la vida eterna y la vida eterna que nos espera. Pero la vida eterna es un concepto bíblico presente. La vida eterna es hoy, es mañana, es pasado y es por siempre. Él es el eterno que no tiene principio ni fin, pero nosotros por la obra de Cristo nos incorporamos a partir de nuestra entrega y nuestro corazón que se abre a Él, nos incorporamos a la eternidad de Cristo en nuestros corazones. Él puso eternidad en nuestros corazones. Y aquí hay un factor muy clave en nuestra línea, en nuestro estilo de vida, en nuestra línea de tiempo. Él hay un pacto eterno a través de su sangre. Dice también en Juan capítulo 6, verso 54 en adelante, que aquellos que beben de mi sangre, participan de la obra de Cristo, ellos entonces tienen vida eterna. Como dijimos recién, tenemos vida eterna. Permanecemos en Él por su sangre. Juan capítulo 6 también. Permanecemos en Él por su sangre. Por la obra de Jesús, que a veces lo tenemos esa obra de la sangre de Cristo derramado en la cruz y hacemos memoria cada vez que participamos de la Santa Cena, pero dice que es por su sangre que permanecemos en Él. Por la sangre que circula, la sangre que está bien. Por eso, qué buena la explicación que nos dio Ariel. Permanecemos, estamos vivos, somos quienes somos por su sangre que opera en nosotros, permanecemos en Él a causa de su sangre. Dice también el libro de Hechos, el capítulo 20, que Él ganó a la iglesia del Señor por su sangre. Nosotros somos parte del pueblo de Dios a causa de su sangre. Claro, a veces decimos, hay tantos problemas dentro del pueblo de Dios. Hay tantas a veces fricciones, pecados, desánimo, angustias, crisis. Y decimos, Señor, pero ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu poder si yo tengo también debilidades, lucho con mi carnalidad? ¿Dónde está la manifestación de tu poder? Y es cierto que hay un proceso, es cierto que hay cosas que tienen que cambiar en nuestros corazones. Es cierto que hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra cosmovisión, en nuestra manera de ver el mundo, es cierto. Pero vos y yo sabemos muy bien que aquellos que no viven en Jesús, que no caminan en Jesús, están en una situación desastrosa. Había una frase, un chiste que decían que dentro del arca de Noé, por todas las bestias que había dentro, había feo olor, ¿no? Había feo olor, pero todos los que estaban afuera estaban mucho peor. Se murieron todos. O sea, dentro del arca había olor que no era muy bueno, pero los que estaban afuera estaban todos muertos. Y es cierto. Decimos, Señor, ¿dónde está tu poder si yo tengo tantas cosas que tengo que cambiar? Por eso decimos que esa sangre de Cristo sigue operando. Y la palabra dice, si andamos en luz, andamos, como Él está en la luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión los unos con los otros. Y entonces, ¿qué sucede? La sangre de Jesucristo, su Hijo, la que fue derramada hace 2000 años atrás, hoy me limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en transparencia, con el corazón abierto, entonces esa sangre de Cristo, esto es algo increíble. Cuando yo hago algo que no agrada a Dios, cuando voy al Señor, me humillo y le pido perdón, yo puedo sentir
el obrar restaurador de la sangre de Cristo. Cuando teníamos algo que teníamos oculto en nuestra vida y lo ponemos a la luz, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa, lo pone a la luz y se aparta, alcanzará misericordia. Porque la sangre de Cristo está bombeando, hay una transfusión, hay una limpieza, hay una vida que fluye para atender a los órganos enfermos, para ministrar esa vida que está sufriendo, que está enferma. Señor, no lo encubro, lo pongo en la luz. Entonces esa sangre de Cristo es el misterio, lo sobrenatural, el poder sobrenatural de la sangre de Cristo derramada hace 2000 años atrás, vuelve a traerme paz, vuelve a ponerme en conexión con el Espíritu Santo. Y me dice, ¿esto qué es? Que yo estaba atribulado y me puse a orar, me humillé ante el Señor, Él me quebrantó. El proceso que cada uno esté viviendo. Y uno dice, ahora siento esa restauración. Ahora siento que ahora tengo victoria sobre ese pecado que antes no podía tener. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que me movió de una situación de derrota a una de victoria? El poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Así que cuando hablamos de la sangre de Cristo, no estamos hablando de algo histórico solamente, no estamos hablando de algo lejano, místico. Cuando participamos de la cena del Señor y al hacer memoria, no es algo solamente no, estamos hablando de algo, de la obra de Cristo en la cruz, que a través de su sangre hoy sigue impactando, fluyendo y transformando mi propia vida. Mi matrimonio, la relación con mis hijos, mi ministerio, cuando estoy en momentos de enfermedad, cuando estoy en momentos de crisis. Ahí, Señor, a través de tu sangre, tu presencia se manifiesta y restaura. Permanecemos en Él por su sangre. Él ganó a la iglesia del Señor, de la cual nosotros somos parte, por su sangre. Dice también allí en Efesios 2:13, que fuimos hechos cercanos a Él por la sangre de Cristo. Señor, quiero tener más de tu presencia. Es por la sangre de Cristo. Y yo tengo que cuidar que fluya bien, que esté limpia. Para mí, que yo esté en condiciones para que esa sangre de Cristo me limpie, me purifique, me restaure. Tenemos redención por su sangre. Y dice la palabra ahí en Hebreos, que es una redención eterna. Esta sangre es la que nos limpia de todo pecado y también, dice allí en Hebreos 9, limpia nuestra conciencia. Ahora, yo me quiero quedar básicamente en este punto. El que bebe mi sangre tiene vida eterna. Hay un pacto eterno, como leímos ahí en Hebreos, hay un pacto eterno que es por la sangre. Jesús, Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Todos nosotros decimos, declaramos y creemos que tenemos vida eterna en Jesús, ¿no? Y si alguien no tiene convicción de que tiene vida eterna en Jesús, esta es una buena oportunidad para entregar su vida a Cristo. Es una buena noche. Pero todos creo que, o la gran mayoría de los que estamos aquí, tenemos convicción de que tenemos vida eterna en Jesús, ¿sí o no? Convenceme un poquito más, ¿sí o no? Amén. Ahora, si tenemos convicción de que tenemos vida eterna en Jesús, ¿por qué vivimos tan atados y temerosos por nuestro propio presente? ¿Por qué vivimos como si no hubiera tal vida eterna? Como si a los 60, 70, 80 o 90 se terminara todo acá. Y cuando alguien se muere, decimos, era tan joven, tenía toda la vida por delante. Es verdad, acá tenía vida por delante, pero en Cristo Jesús, por la obra de la sangre de Cristo, nosotros vivimos en un pacto de eternidad. Pero si yo no tengo revelación de este poder de la sangre de Cristo, voy a vivir atornillado a un
presente que genera mucho temor, mucha inseguridad, que se me pasó la vida, o qué conquisté, o llegué a este momento en la vida y qué conseguí, mirá, he fracasado en la vida, o no tengo nada, porque no puedo mirar mi vida en una perspectiva de eternidad. La veo en 50, 40, 30, donde estoy y que me estoy poniendo viejo, y entonces ahora ya... Pero cuando la comenzamos a mirar por la obra de la sangre de Cristo, que es la que me redime, la que me limpia, la que me transforma, por esa obra transformadora de la sangre de Cristo, comienzo a darme cuenta que soy parte, dice, de un pacto eterno. De un pacto eterno. Y comienzo a darme cuenta que me preocupo por cosas que no tendría que preocuparme. Me acuerdo una vez, un querido amigo, el hermano Satirio dos Santos, él dijo, no te preocupes por aquellas cosas que Dios no se preocupa. Y a todos los que hemos pasado alguna enfermedad o alguna internación o algún accidente que estuvimos cercano a la muerte, después que estuviste ahí cercano a la muerte, te das cuenta que te preocupabas y corrías y te enojabas por un montón de estupideces. ¿No viste que toda la gente después dice, ahora tengo una mirada diferente de la vida? Se me cambiaron las prioridades. ¡Claro! Porque estuvo cerca de morirse. La sangre de Cristo, es interesante porque cuando también la Biblia habla de sangre, lo usa en sinónimo de la vida. Dice, ustedes se harán cargo de la sangre de los profetas que fue derramada. O sea, le quitaron la vida. Clama la sangre de Abel. La vida de Abel, donde había vida y hubo un asesinato, y se perdió la vida. La sangre está expresada en la Biblia como un símbolo de vida. Todos los profetas que fueron asesinados, la Biblia dice, la sangre de ellos clama por justicia. No es que hay una cosa ahí que aparece roja y dice, justicia, justicia. No, no. No es la sangre como tal, está hablando de la vida. Que se perdió una vida, se fue la vida, hubo una muerte. La sangre como expresión de vida. Y por esa sangre, que es vida eterna, nosotros fuimos incorporados a ese pacto eterno. Hoy yo vivo en medio de un pacto eterno. Me da paz para mi presente, seguridad para mi futuro. Y lo que yo me tengo que enfocar es en agradar a Dios, como leímos ahí en Hebreos. En agradar a Dios. La vida es mucho más simple de la que me la están contando. La vida es mucho más simple, más preciosa, más relajada, menos estresante de la que yo mismo me fabrico. Yo quiero vivir dentro de ese pacto eterno y la llave es la sangre de Cristo. Pero que a veces nosotros ni la valoramos, esa obra de la sangre de Cristo. Entonces tengo que hacer la obra de Dios con mi propia fuerza. Vivir la vida cristiana en mi propia fuerza. Servir a Dios en mi propia fuerza. Y si no fluye la sangre... Entonces cuando uno puede en ese pacto eterno decirle, Señor, no es con mis fuerzas. Porque ahora yo soy parte de una comunidad eterna, de un pacto eterno. Y yo sé que toda mi vida, por el resto de la eternidad, por los próximos 500 millones de años, está en tus manos. Y mucho más de 500 millones. Por eso a veces hemos dicho frases como esta. Decirle al que tenés a tu lado, decirle algo así. Yo te voy a ver, decirle así. Vamos a estar juntos por los próximos 500 millones de años y mucho más todavía. Así que es bueno que nos aprendamos a amar. Me quiero morir. Y obviamente quizá alguno se va a ir de misionero a no sé cuánto, a no sé dónde, por 10 años, 15 años. Ahora, ¿ustedes se acuerdan del apóstol Pablo? Él decía
esta leve tribulación momentánea, ahí en 2 Corintios, leve tribulación. Ahora, cuando uno ve la vida del apóstol Pablo, le pasó de todo. Lo azotaron montones de veces, fue náufrago, pasó hambre, lo encarcelaron, de todo. Lo calumniaron, lo abandonaron, lo traicionaron. Y él dice, después que uno ve la historia, todo lo que no pegaba una, la verdad. Después de todo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las que son trascendentales. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Eternas. Así que Pablo, el apóstol Pablo, tenía un estilo de vida, de vivir en este pacto de sangre. Pacto de sangre. En este pacto eterno que viene por la obra de la sangre de Cristo. Es por tu sangre, Señor, que yo tengo vida eterna. Y que no es que la vida es esto, esta es la vida. Y después, bueno, me tocan un tiempito ahí para tocar un poco el arpa arriba de una nube. Con San Pedro, San Joaquín, San Antonio y San no sé cuánto. Es algo mucho más glorioso. Y que si yo no lo puedo descubrir acá, me pierdo de mucho. Porque al no vivir hoy en ese pacto de sangre glorioso, lo único que me queda es vivir con mi propia fuerza. Con mi propia manera y mi propia yo. Y claro, yo me frustro, yo me amargo, yo me enojo, yo me desanimo. Y digo, basta, se terminó, no quiero seguir en el ministerio, no quiero seguir en el liderazgo, no quiero seguir en el campo misionero, no quiero seguir en esta tarea, no quiero seguir en Jucum, no, porque este y lo otro y el de más allá y claro, no fluye la sangre. Y con lo que yo tengo, no me alcanza. No me alcanza. No se puede servir a Dios sin una revelación de Dios, de este pacto eterno. Él me metió dentro de un pacto, de una alianza, de un ambiente, de decir, ahora mi sangre, por el poder de mi sangre, sos parte de una iglesia que yo conquisté, compré, de una familia eterna. Por mi sangre lavé tus ropas, por mi sangre, derramada en la cruz que sigue operando hoy y seguirá operando mañana. Y en el final de los tiempos, esa sangre dice, acá están los que han sido, su ropa han sido lavadas por la sangre del Cordero. Así que esta dimensión del pacto eterno de la sangre me lleva a vivir a mí en una dimensión de decir, Señor, vos estás sentado en el trono y yo soy parte de los redimidos del Señor. ¿Redimidos por qué? ¿Cómo somos redimidos? Por su sangre. Así que cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de una revelación de la vida que eso opera en mí hoy, en medio de la injusticia, en medio de la necesidad financiera, en medio de la enfermedad, en medio de las críticas, en medio de las puertas que todavía están cerradas. Yo quiero vivir en ese pacto eterno de su sangre. Porque si no, lo único que me queda es hacerlo con mi propio criterio. Y ya hemos hablado de esto, ¿se acuerdan? Sobre mi justicia propia. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Bueno, algunos de ustedes no han estado, pero la base de la justicia de Dios, la justicia de Dios está basada en su carácter, en quién es Él. Pero generalmente la base de nuestra propia justicia son nuestros criterios. Oh, cuánta contaminación hay acá. Lo que yo pienso, mi verdad, lo que me parece, estilo Job, ¿viste? Y así le fue a Job. Y eso que era el mejor creyente del planeta. Pero en el capítulo 38 Dios lo sentó por el capítulo 38, el 39, el 40 y el 41. 4 capítulos y Dios le hizo 72 preguntas al hilo. Lo demolió. Porque él, no, porque yo pienso y yo creo. No le fluía la sangre.
¿Qué pasa cuando no llega sangre al cerebro? Se muere. Ahora uno puede quedar ahí con todo bien vestidito, pero si no llega, se muere. Pero nosotros tenemos tanto. Estoy preocupado. Sí, está bien, yo a veces también me preocupo, obviamente. Pero tenemos tantos criterios para la vida, tantos, y que no vienen de Dios. Señor, yo quiero vivir en este pacto de sangre, que es eterno, y que me permite, aún en medio de la tribulación que pueda vivir hoy, vivir en medio de tu presencia. El otro día estábamos hablando de las cartas de Pablo. Una de las palabras y expresiones que más Pablo usa es alégrense, gócense en el Señor, en el poder de su fuerza. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor, otra vez les digo, regocíjense. Digo, pero este tipo vivía en otro planeta, estaba desconectado de la realidad. Otra vez, si no pegaba una. Y él aparte decía, el peso que sobre mí, el peso de las iglesias que cada día está sobre mí. O sea, el tipo era un tipo sufrido. Porque amaba. Es la gloria de su presencia. Porque yo estoy involucrado en ese pacto eterno que me fue dado por su sangre. Por su sangre. Y yo decía, Señor, cuando volvía hoy del laboratorio, qué maravillosa que es tu sangre. Yo la veía solamente como ese recurso, bueno, me limpia de todo pecado, hacerme memoria, pobre Jesús, toda la sangre que perdió en la cruz del Calvario, y entonces, sí, por su sangre, pero me pone en un pacto eterno y me ayuda a vivir hoy en la dimensión de la eternidad. Así que cuando vos tenés una perspectiva de 500 millones de años, tenés una perspectiva, lo que te pueda pasar en 20, decís, es una leve tribulación. Pero yo tengo eternidad en Cristo. Y no es algo como los musulmanes dicen, bueno, la vida a lo mejor puede ser un fiasco acá, una porquería acá, pero allá voy a tener 20 mujeres, voy al paraíso y todo me va a salir bien. No. Algunos creyentes vivimos como musulmanes. Y bueno, la vida cristiana es, pero el Señor me va a dar un premio. Me va a dar un premio. El premio ya lo tengo. El premio ya lo tengo. Esto es como tener el premio, el que se sacó la lotería y nunca la va a cobrar. Y vive como pobre. Y se ganó el premio mayor. Pero no lo puede disfrutar. Esta obra de Cristo, a través de su sangre, es lo que me ayuda a disfrutar, ver el fruto de la vida que tengo, porque es vida eterna, vida eterna. No es esperando que Él me solucione los problemas. Ay, bueno, que el Señor, viste que a veces damos testimonio, Dios es fiel, no tenía plata y ahora tengo. Dios es fiel, estaba enfermo y me sané. Dios es fiel, de una situación negativa pasó a una positiva. Dios es, seguirá, fue, es y seguirá siendo fiel. Con salud, enfermedad, con plata, sin plata. Él es fiel porque Él es fiel. Él es. Él es. Pero cuando yo no vivo en este pacto eterno de la sangre de Cristo, entonces tengo que vivir por esas inyecciones. Ay, ahora tengo chocolate. Ahora Dios me dio la casa. Y está bien, gloria a Dios. Ahí el Señor le dio un auto a Walter hermoso, ¿viste? Él sacó unas fotos ahí frente al auto y lo disfrutamos. Maravilloso. Pero la vida es mucho más. Es mucho más. Me acuerdo cuando uno de ustedes hace varios años, cuando pudimos construir nuestra casa, dijo, Alejandro, qué bendición la casa que el Señor te dio. Yo, sí, es una bendición. Nosotros vivimos años, muchos años, ahí donde vive los Echar, pero los Echar hoy lo tienen como una mansión, una casita de muñecas. Lo mío parecía una taperita, porque era donde se guardaban la máquina a cortar pasto y vivía el casero antes de lo que era la casa quinta de aquí. Y el Señor nos dio una casa muy bonita.
Entonces yo le dije a este matrimonio jovencito, le dije en su momento, gloria a Dios por la casa, pero estos son solamente ladrillos. La vida no es esto. Esto no es la vida. El auto no es la vida. Aún la salud no es la vida. La vida es mucho más trascendental que situaciones buenas o malas. Tengo una vida horrible. Mi vida está marcada por un pacto eterno de la sangre de Cristo. Y yo puedo vivir conforme a ese pacto eterno o puedo vivir en la miseria de la situación que me toque vivir. ¿Estás entendiendo qué quiero decir? No negamos los problemas. Los problemas están, las crisis están, las muertes están, los dolores de la vida están. Lo que estamos diciendo es que podemos meter eso puede ser el todo de mi vida y estoy contento con Dios cuando me sale bien y todo me sonríe y estoy deprimido cuando todo se me viene abajo. Puedo vivir así o puedo vivir en una dimensión mayor donde esto es una pequeña parte. Lloro, puedo estar triste, hay situación crítica, pero el pacto en el cual yo fui metido es mucho más grande, es eterno, es eterno. La vida por su sangre es eterna, así que puedo mirar con otra dimensión. ¿Nunca te pasó que estuviste ante una situación que parecía, qué terrible, qué mal? La situación pasó. A los 6 meses, 3 meses, 1 año, miraste para atrás aquella situación y te reíste. ¿No te pasó? Te queda como una anécdota, sí, mirá, cuando se cortó y se lastimó, y ay, cómo lloramos ese día. Me acuerdo que Paula, yo estaba de viaje y claro, estaba preocupada por su embarazo y cómo iban a ser y que chiquito y no sé, que pobre, que el otro, y nació Tiago. Enfermito, chiquito, pobrecito, que mira, es un socotroco. Y uno ahora se ríe, ¿viste? Y dice, ¿te acordás cuando? Y dice, papá, ahora, porque no sé qué pasa. Y mira ahora. Cuando tenés una mentalidad de eternidad, no negás los problemas, pero los podés comenzar a vivir dentro de ese pacto eterno que viene por la sangre de Cristo. Amén. Yo quiero animarte en esto, porque esto nos ayuda a vivir en sabiduría. Porque si yo no vivo dentro de ese pacto de sangre, entonces voy a vivir por mis propios criterios, por mis propias miserias, por mis propias angustias, y voy a estar up and down, arriba y abajo, arriba y abajo. Me salen bien las cosas, gloria a Dios, aleluya. Me sale mal, Dios no me ama, ¿dónde está Dios? Así era el pueblo de Israel. Así era el pueblo de Israel. Y nosotros fuimos llamados a madurar, fuimos llamados a crecer. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y aún me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes por qué en mi debilidad opera la sangre de Cristo? En mi necesidad opera la sangre de Cristo. Entonces escucho mejor su voz. Y de ahí, oh Señor, yo quiero animarte en esta noche a que por esta obra inexplicable, porque no hay ningún teólogo, ni el mejor de los teólogos que podría acercarse a explicar la magnitud de la obra de la sangre de Cristo. Cualquiera que pueda dedicarse a hacer un estudio exhaustivo, yo creo que no llegaríamos ni a la uña de este misterio. Pero aún de lo poquito que podemos ver, es tan extraordinario. Es tan increíble. ¿Cómo puede ser que por esa sangre derramada en la cruz, oh Señor, hay y seguirá habiendo redención y perdón de los pecados, limpieza de la conciencia, purificando nuestras almas, acercarnos a Dios, permanecer en Él, todo por su sangre, por su sangre, pasar las tribulaciones, porque a través de su sangre entro en esta dimensión del pacto eterno. Y ya comienzo a mirar la vida
como vida eterna. La de acá, la que hoy puedo ver y la que todavía no puedo ver. Para más información ingresá a jucum.com.ar.